Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y obviamente este mes no podemos empezar sin saber qué fechas son favorables o qué fechas nos deben preocupar o como que tenemos que tener mucho cuidado en hacer ciertas cosas, pero obviamente también no podemos dejar de aprovechar que justamente este mes de julio va a empezar con una luna llena, sí, específicamente este lunes y aún lo puedes aprovechar porque recuerden que 2 días antes o 2 días después de la luna llena aún se sienten esas vibras muy cargadas de esta luna, la luna del ciervo o la luna azul. Así que tienen la oportunidad para recargar todos sus amuletos, talismanes a full, porque esas vibras positivas que nos va a dar la luna llena, la luna azul, va a hacer que estemos mucho más protegidos para las malas aventuras, para las malas decisiones, para la corrupción, para todo aquello que quiere arruinar nuestra vida día a día, porque recuerden que cuando los planetas benéficos están en retrogradación y específicamente aquellos planetas que intervienen en nuestros corazones, como vendría a ser el planeta Venus, que va a entrar en retrogradación en este mes a finales, específicamente el 23 de julio, un domingo específicamente. Y recuerden que domingo representa el sol y el sol somos nosotros, así que mucho ojo con ese día, porque casualmente ese día, no, mejor se los digo más adelante porque todo lo tenemos que hacer con pausa. Así que anota muy bien los consejos. Pero como dije antes de iniciar con lo que vendría a ser las fechas favorables, desfavorables o aquellas fechas que totalmente no tenemos que tocar para nada. Recuerden que al empezar los meses, específicamente los lunes de cada semana, podemos lavar nuestras manos con sal y luego enjuagarlos con azúcar y canela para así endulzar y que las buenas vibras empiecen sobre nosotros. Recuerda hacerlo cada lunes de cada semana al despertar. Si es posible antes de salir de la casa, porque este mes necesitas muchas vibras positivas, porque va a haber ciertos eventos que a todos nos va a chocar mucho a nivel emocional y a nivel racional. Y como siempre vamos con lo que vendría a ser la primera semana. ¿Qué nos va a traer la primera semana de julio? Con lo que respecta a las energías, vamos a mover montañas. Sí, esta semana va a ser muy recargado, vas a sentirte muy vibrante, con muchas fuerzas de seguir adelante y lograr grandes propósitos, quizás algo en mente que quieres realizar, quizás algo que estabas dudando en realizar, pero lo quieres hacer. Así que esta semana definitivamente es para recargarnos y tener buenas posiciones para lograr nuestras metas. Pero en la segunda semana de julio, muchos vamos a tener la tendencia de utilizar lo racional antes que lo emocional, y lo cual va a crear un cierto conflicto por las influencias que vamos a tener de un signo muy cercano a lo que vendría a ser al planeta Venus, que va a chocar específicamente con otro signo que es más analítico, como vendría a ser Virgo en Marte, lo cual va a hacer que ciertas personas que eran rebeldes sientan cierta predisposición a ser más analíticos, allá no dejarse llevar por sus impulsos, sino ser más pensativos, más pragmáticos, y eso es algo muy positivo para estas personas. Pero también lamentablemente para la segunda semana de julio muchas personas se van a sentir tan perfeccionistas que la arrogancia va a estar en todos lados. Así que trata de cuidar, de no ser tan idealista con las cosas que quieres o no hacer que tú mismo te sientas mejor que los demás. Trata de dominar tus emociones. También esa segunda semana de julio es perfecto para que cambies tu estilo de vida, lo cual significa con respecto a lo que estás comiendo, con respecto a tus actitudes y también a su vez con las actitudes que tú ves en tu alrededor. A veces es bueno escuchar
antes de hablar más de la cuenta. También esta segunda semana de julio se te recomienda que seas muy perseverante, porque quizás otras personas van a querer quebrar tu autoestima, porque recuerden que vamos a empezar julio con buenas vibras, con buenas energías, y quizás eso va a ser la envidia de aquellas personas que siempre odian que otros sean felices. Pero como dije, la quincena de julio, específicamente la tercera semana de julio, vamos a tener la luna nueva en Cáncer. Cáncer, ese signo que definitivamente despierta nuestras emociones, el hogar, ser protectores, ser más empáticos con los demás, va a hacer que muchos de nosotros crezcamos personalmente. Quizás muchos vamos a iniciar algo nuevo, algo diferente, hacer nuevos proyectos, nuevas cosas muy importantes que nos va a ayudar a crecer emocionalmente y a nivel profesional. Y obviamente aquellas personas que quieran crear algo nuevo, es momento de que lo hagan, porque antes de que entre Venus en retrogradación es bueno iniciar nuevas cosas. Y para la otra semana, que vendría a ser la cuarta semana de julio, definitivamente va a ser una semana en la cual va a haber muchos conflictos, lo racional con lo emocional. Va a haber muchas oposiciones entre ciertos planetas que algunos van a estar muy resentidos y otros van a ser muy beneficiados, porque recuerden que no solamente los planetas en retrogradación nos traen dificultades, piedras en el camino, sino que esas piedras tienen que ser necesarias para cambiar ciertas actitudes sobre nosotros. Pero a su vez también va a ser una semana muy interesante, porque aparte de que vamos a tener conflictos con las cosas que vamos a querer, muchos vamos a descubrir aquella persona, aquel enemigo oculto entre las personas que creíamos que nos apoyaban. Quizás muchos van a descubrir las infidelidades en sus relaciones, quizás muchos van a descubrir aquel compañero en el trabajo que estaba hablando mal de ti, quizás también muchos vamos a descubrir entre nuestros familiares aquella persona que envidia todo lo que nosotros estamos logrando. También la última semana de julio va a ser algo muy importante, en la cual vas a tener que evitar decisiones que sean relacionados con compras, que sean relacionados con romper con alguna relación, porque quizás te vas a arrepentir y a su vez nunca volver con esa persona. La última semana de julio se te recomienda que tengas cuidado con exagerar las cosas. Venus en retrogradación y tener a Neptuno también en retrogradación va a hacer que muchos de nosotros entremos en conflicto, nos ceguemos con las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Quizás muchos vamos a apoyar conductas incorrectas. Así que piensa muy bien en qué posición quieres estar, a qué posición estás apoyando, porque te puedes cegar ciertos ideales que están disfrazados con buenas intenciones, pero realmente es todo lo contrario. Pero obviamente no podemos dejar de lo que nos trae el mes de julio, es las fechas favorables. Estas fechas son muy cortitas, pero precisas. Son las más favorables, donde todo lo que puedas hacer, definitivamente los planetas van a estar mucho más a tu favor. Como vendría a ser jueves 6, viernes 7, martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y el último día que vendría a ser el 21. Viernes. Y los demás días también sí van a ser favorables, pero recuerden que hay ciertas fechas que son peligrosas para escoger, porque a veces los planetas nos advierten que esos días no hagas específicamente nada nuevo o tomar decisiones. Así que ten mucho cuidado, como vendría a ser el sábado 15 y prácticamente desde el 23 hasta el 30 de julio, tener mucho cuidado con las decisiones que piensas tomar. Si es necesario,
Durante esa semana evita tomar decisiones, evita hacer compras muy importantes, inversiones e incluso iniciar algo nuevo, porque no va a ser tan satisfactorio lo que vendría después. Pero también retomando otra cosa muy importante es que las 2 últimas semanas de julio va a ser algo muy provechoso para que las personas que quieran relanzar nuevos productos, relanzar su marca, reaperturar nuevas cosas, definitivamente todo va a estar a su favor, porque la retrogradación hace que el pasado vuelva otra vez. Y eso lo podemos aprovechar a nuestro favor, como vendría a ser ciertas cosas que quizás pensabas que ya no volverían a estar a la venta, o que quizás aquellas cosas que estabas planeando y lo dejaste en stock porque veías que ya no salía. Bueno, aprovecha estas 2 semanas para realizarlo. Y como dije, el pasado vuelve. Eso incluye también personas que quizás no has concluido como deberías. Así que esas personas, tanto positivas y negativas, van a aparecer otra vez en tu vida. Pero como va a ser Venus en retrogradación, definitivamente vas a tener mucho cuidado, porque mayormente Venus trae personas negativas que tienes que de una vez tú cortar ese pasado que puede lastimar tu presente y tu futuro. Así que aprovechen los que tienen que relanzar sus productos en las 2 últimas semanas de julio, y a su vez tengan cuidado con sus pasados que pueden arruinar su presente y su futuro. También algo muy importante, aquellas personas que quieren hacer algo diferente, iniciar algo nuevo, algo que les dé un nuevo inicio a sus vidas, definitivamente las 2 semanas de julio son muy buenas. Pero como dije, los días ideales siempre van a ser los jueves, viernes y domingo, porque recuerden que jueves está relacionado con el planeta Júpiter, viernes con Venus y domingo el Sol, que somos nosotros. Pero definitivamente, si quieres tener cada semana de forma positiva, como dije a inicios del video, recuerden iniciar la semana con lavar sus manos con sal y a su vez lavarse también con azúcar y canela para que las buenas vibras lleguen a su hogar. Pero aún así tienes dudas y sientes que las vibras no están en su mejor momento, entonces se te recomienda que quemes 3 hojas de laurel para así eliminar las malas vibras y a su vez atraer la buena fortuna tanto a tu hogar, a tu vida amorosa y a tu bolsillo. Y antes que me olvide, recuerden que no necesariamente las fechas que les puede ir bien a uno les puede ir mal a otros. Recuerden que a veces tenemos signos compatibles que definitivamente nos hace traer buena fortuna a nosotros, y signos que quizás tienen cierta rencilla con nosotros, pero obviamente lo podemos voltear a nuestro favor cuando utilizamos ciertos accesorios que dan para su lado, para esos signos que quizás no son muy amistosos con nuestro signo. Pero definitivamente lo más favorecido sería escoger aquellos signos compatibles contigo para que los percances sean lo más pequeñito posible. Bueno, así continuando con el tema siguiente, ¿cómo vendría a ser? ¿Qué fechas podemos cortar, teñir, depilar nuestro cabello? Recuerden que cortarse el cabello, pero a su vez para que crezca más rápido y fuerte, son las fechas del 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Pero para aquellas personas que quieren conservar ese corte tan bonito y quieren que siga durando por más tiempo, entonces las fechas ideales para eso sería el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15,
y el 16. Para aquellas personas que quieren depilarse y a su vez teñir su pelo y que les dure más tiempo y a su vez que su depilación demore un poquito en su crecimiento, tenemos las fechas del 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Eso significa que podemos utilizar las mismas fechas en que cortamos el cabello. Bueno, eso ha sido todo para lo que vendría a ser el calendario de julio del 2023 y si tienes alguna duda, no dudes en comentarlo en la cajita de comentarios y con mucho gusto lo voy a responder. Espero que les sirva todo esto para que así puedan elegir una fecha favorable para las cosas que quieren realizar, tanto como mudanzas, casamientos. Y antes que me olvide, definitivamente este mes de julio tengan cuidado con los compromisos, los casamientos. Recuerden hacerlo antes de las 2 últimas semanas de julio, porque después las fechas no van a ser nada favorecedoras. Así que mucho cuidado porque agosto y septiembre va a ser muy complicado. Una vez más, recarguen sus talismanes y amuleto este lunes, martes y miércoles. Aprovechen al máximo las influencias de la luna llena, la luna del ciervo, la luna azul, la que crece y hace fortalecer todo. Bueno, ahora sí, me despido. Muchas gracias por estar en mi canal. Muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Cuídense y desde la distancia muchas vibras, muchos buenos deseos para todos ustedes. Bye bye.